En el siguiente video vamos a destripar a Bitcoin y vamos a intentar conseguir el precio máximo de este mercado alcista. Logramos hacerlo con el precio mínimo del mercado bajista. Ya te mostraré hace 2 años atrás. Probablemente muchos de ustedes ni siquiera me seguían en ese momento. Pero me hizo pensar, tiene que haber una forma también de que, por ejemplo, el fondo, el bottom, casi siempre lo logramos identificar bien. En 2018-19 fue de esa manera. En 2022-23 lo hicimos igual. Y eso me hizo pensar, tiene que haber una forma con esa metodología que he venido utilizando de poder proyectar más o menos cuál puede ser el máximo de Bitcoin. Y eso es lo que te voy a explicar en el video del día de hoy. Así que no me voy a extender mucho más porque nos va a tomar algo de tiempo y necesito que entiendas estas herramientas. Y vamos a, primero, fíjate, si tú te vienes a mi canal, yo tengo videos desde el 2017 que estoy en esto. Así que aquí lo único que yo hago es intentar ayudarte, darte estas herramientas y, por supuesto, tratar de ser lo más real posible. Fíjate que este video es de hace más de 2 años. Esto fue el 17 de septiembre del 2022. Es decir, esto fue en pleno mercado bajista, donde te estaba hablando, ¿no?, de estas 2 medias móviles para poder identificar el mercado o el fondo del mercado bajista, que era justamente lo que hicimos en esta área, ¿vale? Estas 2 medias móviles, que son las de 50 y la de 100, cuando dan el cruce, marcan el fondo del mercado bajista, que lo estaba dando, la señal la estaba dando acá en la zona de los $19.000, ¿ok? Por supuesto, luego vino lo de FTX y cayó un poco más a 15. Sin embargo, observa que yo tenía aquí más o menos la proyección hasta unos potenciales 13. O sea que la zona es lo importante, ¿ok? La zona estuvo bien y esto fue un aviso muy potente que lo ha hecho solamente 3 veces en su historia, ¿vale? Bueno, los 3 mercados bajistas que ha tenido Bitcoin, ¿ok? En los 3 ha cumplido. En el 2015, en el 2019 y en el 2022. Siempre lo ha hecho igual. Entonces, como te digo, eso me hizo pensar, coño, si ya sabemos utilizar esas medias móviles para ver cuál puede ser el punto máximo del precio, el punto mínimo del precio, vamos a ver cuál es la forma de encontrar el punto máximo del precio, o al menos encontrar una proporción, una relación. Porque recuerda que, bueno, por supuesto, en esta zona te estaba hablando que estamos en los 19.000, que potencialmente era el fondo, muy cercano al fondo, ¿ok? Y bajó un poco más, de ahí bajó un 10, un 15% más. O sea, el último dolarito no lo acertamos, ni nunca lo vamos a acertar, pero la zona es la que nos interesa. Entonces, en base a eso, estuve un buen rato pensando, ¿no? Viendo estas medias, porque las medias a la baja dan cruces, pero al alza no, etc. Y yo dije, tiene que haber una medida y una forma de estimar con las medias también cuando el precio marca el máximo. Y creo que he dado con ello, ¿ok? Así que antes de nada te pido, por favor, nunca lo hago, pero te pido por favor que este video lo revientes con un like, ¿ok? Dale me gusta. No genera nada, no va a llegar a más gente, pero me hace feliz, ¿ok? Me da alegría de ver que están valorando todo el trabajo que vengo poniendo desde hace muchísimos años, ¿ok? 2, 3, 4, 5, 6 años atrás que vengo haciendo esto. Así que antes de continuar, un buen like, simplemente de cariño de José, y ya está. Que este sea el video que tiene más like durante este año 2024, que también ya va a terminar. Entonces, bueno, José, déjate de cursilerías. ¿Qué es lo que descubriste ahora? Bueno, fíjate, tenemos acá las medias móviles. Bueno, hay un montón, pero yo lo que tengo activa es la de 20 y la de 50, pero voy a quitar la de 20. Voy a dejar solamente la de 50. ¿Ok? Porque la de 50 es la que vamos a utilizar ahora para este análisis. Vamos a colocarlo en amarillo para que resalte un poco más. Entonces, ¿qué fue lo que me di cuenta? ¿Ok? Pensando en, claro, tiene que haber un patrón más o menos que sea similar, o sea, que se repita mucho en los picos máximos de mercado con las medias móviles. Porque las medias móviles, pues realmente para crear una estrategia no son muy buenas, pero para marcar patrones repetitivos, sí. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que me di cuenta? Yo dije, bueno, mira, vamos a marcar este máximo. Vamos a coger, ¿ok?, el máximo de cada pico de mercado alcista, ¿ok? Y voy a medir cuánto se extendió o cuánta distancia había entre el precio máximo en ese momento y la media móvil, ¿ok? ¿Por qué? Porque si hay un patrón o hay un número que se repite, ese puede ser el número que estemos o que estaba buscando y que conseguí y que te quiero traer ahora. Entonces, con esto lo que trato de explicar es que imagínate, cuando el precio venía
tal cual que así, tan extendido de la media móvil, porque esto por supuesto no había pasado, sino que esto estaba de esta forma, ¿qué es lo que me di cuenta? Yo dije, ok, entonces acá vamos a ver si este número se repite, es decir, si desde los 259, ok, que es este precio máximo que tenemos aquí arriba, porque esta vela en ese momento se veía así, ok, era una subida loquísima completamente, y vemos que desde los 259, si medimos con la regla, hasta la distancia que había a la media móvil en ese punto, observa que había un distanciamiento justamente de más de un 90%, de un 91.76%, 92%, pero bueno, vamos a redondearlo a 90. Entonces vamos a escribirlo acá, ¿ok? Para que veas la proporción que te trato de enseñar. Aquí hubo una proporción de un 90% de distanciamiento entre el pico máximo en ese punto y la media. Y tú dirás, bueno, pero es que en otro punto también lo hizo. No, por supuesto que no. Si empiezas a medir distancia a distancia, pues no lo hay, ¿ok? No lo hay. El pico máximo fue este y la distancia máxima fue de más de un 91%. Entonces, claro, yo ahí dije, claro, por aquí puede ser. Vamos a ver si hay un número similar a este en los picos máximos de mercado, siempre con la distancia a, repito, la MA, la media móvil, no exponential, la MA, media móvil, moving average, la normalita, ¿ok? La de toda la vida. Entonces, otra vez me vengo acá al pico de mercado, que es este, que es el de 2014, 2013-2014, y vamos a repetir lo mismo, es decir, vemos el pico de mercado, ¿cuál fue? Este, porque aquí ya empezó la corrección. Entonces, ¿qué es lo que quiero ver? Nuevamente, marcamos el punto máximo, que es alrededor de los $1,163, y vamos a medir, ¿ok? Porque en este momento esto no existía, sino que estaba así, y vamos a medir desde acá, ¿ok? Esos 1,170 y tal, la distancia que hay desde ese punto hasta la media móvil de 20. Y aquí es donde empieza lo bonito, lo bueno. Fíjate que este es el número que te dije que yo estaba buscando. Un número que se me repita. Otra vez la distancia entre el pico máximo del mercado y la media móvil de 20 periodos en temporalidad semanal, perdón, que aún no lo había dicho. Estamos en temporalidad semanal, pero bueno, da igual. Bueno, no da igual. No da igual, porque la media móvil cambia en temporalidad. Esto es gráfico semanal en Bitcoin. Entonces fíjate que otra vez la distancia del pico máximo a la media móvil es de más de un 88%, un 88.40%. Vamos a redondearlo a un 88%. Vamos a colocar acá, como en la vez anterior, que ya tenemos un 90, vamos a colocar un 88. ¿Ok? Porque esto ves que ya es un patrón. ¿Ok? El precio consigue el pico máximo de mercado generalmente cuando está con estos dos números como mínimo a más de un 80% de distancia de la media móvil de 20 periodos. Y esto se sigue repitiendo. ¿Ok? Porque fíjate que ahora si nos venimos a el bull market del 2017 es nuevamente lo mismo. ¿Cuál es el precio máximo? Fue en esta vela. ¿Ok? En esta vela verde. Vamos a hacer lo mismo. Desde los 19.700, casi los $20.000 desde allá arriba. Vamos a medir la distancia que tenía el pico máximo del precio en ese punto. ¿Ok? Hasta la media móvil. Y estiramos otra vez hasta acá abajo. ¿Y qué número tenemos, mi gente? Un 81%. 80% más o menos en promedio. Entonces, vamos a volver a escribir acá. ¿Ok? En este caso, un 80%. Porque es el número que ahora tenemos. ¿Vale? Entonces, si hacemos un promedio o empezamos a ver qué es lo que tenemos, tenemos un 90%. Un 88%, un 80%. Esto es un patrón estadístico. ¿Ok? Esto es lo que te avisa cuando Bitcoin se puede dar la vuelta. Por supuesto, todavía nos queda verificarlo con el último máximo, que fue acá, aunque acá hubo dos máximos, porque aquí cambió un poquito el ciclo, pero el número es más o menos parecido. Entonces, vamos a volver. ¿Cuál fue el pico máximo, la zona máxima? Acá. Pasa que aquí se rompe un poco el patrón, pero vamos a poner desde el pico máximo, desde acá, que fueron los 60 y tantos mil, hasta la media móvil. Y aquí vemos que tuvimos una distancia de un 63%. ¿Ok? Desde este pico máximo de esta zona. ¿Vale? Un distanciamiento de un 63%. Sin embargo, fíjate que acá hay una peculiaridad que el precio te podía venir avisando de que había que tener cuidado. Porque desde este punto, observa que ya estaba muy extendido. Desde acá hasta la media móvil, fíjate que ya teníamos un
70%. ¿Ok? Luego, desde este punto hasta la media móvil, teníamos también un distanciamiento de un 70%. ¿Ok? De un 72%. ¿Vale? Desde acá también hasta la media móvil estábamos rondando un 70%. ¿Ok? O sea, significa que Bitcoin desde que estaba en todo este movimiento, desde los 50 hasta los 60, ¿ok? Porque recuérdate, es un área. Con esto no te voy a decir cuál es el precio máximo, porque el último dólar es imposible. Pero desde acá, desde ya un 70%, el precio te estaba avisando que estaba bastante sobreextendido. ¿Ok? Y aparte, por supuesto, cuando marque el doble top acá, pues la distancia ya era mucho más corta, pero aquí, como te digo, ya te había metido ese aviso. ¿Vale? Entonces, el que vendió en 50 y tanto, pues es lo mismo que haber vendido en 62. Realmente es lo mismo. La distancia es prácticamente nada, un 20, un 30%. Desde acá, perdón, desde 50 hasta 60 es muy poco, es un 10, 15%. ¿Ok? Desde este punto. Claro que después subió y bajó y hizo cosas, está bien, pero aquí es donde el sistema dio un pequeño revés porque, claro, el ciclo cambió. Pero el número, vamos a revisar nuevamente, desde el máximo, desde esta zona, ¿ok? Hasta que se acercó a la media, fue de más de un 60%, ¿vale? Y más de ese 60 con los 70 que iba extendiendo desde acá, vamos a ponerle un 65%. ¿Ok? Entonces, acá tenemos el número o el patrón que el precio, al estar extendido más o menos esa distancia de la media móvil semanal en 20 periodos, es cuando está completamente sobrecalentado el movimiento. ¿Okay? Cuando ya está caliente, que está entrando el retail. Es decir, que cuando actualmente, ahora lo vamos a ver, te voy a explicar cómo lo vamos a hacer. Cuando el precio de Bitcoin como mínimo ya empieza a estar rozando el 65 a 70%, vamos a poner los dos números, ¿ok? Cuando Bitcoin ya esté rozando del 65 al 70%, mi gente, es momento de ir tomando profits el que quiera tener o utilizar un sistema similar a este, ¿ok? Porque ya lo hizo. Por supuesto, como en todo halving, siempre sube menos, y al subir menos, pues la distancia de la media móvil también será menos. Es obvio, o sea, ya sabemos que antes subía 20.000%, 50.000% y demás, y pues lo vemos acá. La distancia máxima fue de un 90 en este primer pico, luego de un 88, luego de un 80, luego de un 65. Entonces, si se sigue este patrón, seguramente también la distancia del pico máximo a la media móvil en este ciclo sea también menor. Pero, como te digo, ya desde la distancia de un 60% a la media móvil, ya te tienes que estar avisando algo. Entonces, ¿cuánta distancia hay del precio máximo actual a la media? ¿Hay peligro en Bitcoin ahora mismo? No, porque el máximo ha sido 93.000 y la distancia a la media móvil es solamente de un 35%. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esto? Significa que tenemos que dejar que el precio, porque claro, la media móvil obviamente va a seguir desarrollándose, o sea, esta va a seguir saliendo así, acompañando el precio. ¿Ok? ¿Y cuánto puede ser el precio máximo de Bitcoin? Según esta estimación, dependerá también de la verticalidad que coge el movimiento. Por eso el movimiento se tiene que volver parabólico, ¿ok? Para que se extienda lo suficiente de la media móvil. Entonces, ¿qué precio puede ser esa distancia en la que empieza a estar en peligro? Fíjate, si cogemos desde los $150.000 a esta potencial media móvil que está por acá, nos está dando solamente un 54, casi un 55%, ¿ok? Si tomamos desde los 162.000, pues lo mismo, sigue estando por ahí. Es decir, que realmente para que el precio pueda llegar a un máximo importante, tiene que irse muy parabólico. Es decir, tan parabólico que haga algo tal que así, que la media móvil no le pueda acompañar y se extienda tanto, ¿ok? Que podemos estar hablando quizás hasta de unos... Sí, hasta de unos $200.000. Yo creo que es mucho, ¿ok? Yo creo que es mucho, la verdad. Pero el número está acá, ¿vale? Estamos viendo cómo históricamente cada vez se ha recortado esa distancia de pico máximo a pico mínimo, de este a este, de este a este, de este a este. O sea, acá también hay un número. No lo tenía planteado, pero ya que estamos, no voy a perder el tiempo diciéndote que lo hago en otro video. Vamos a hacerlo ya, ¿ok? Es decir, ¿cuánto es un 88% de... O sea, ¿cuánto es 88 sobre 90? Es decir, esto es un 97% del movimiento anterior, ¿ok?
La distancia de 88 a 90 es un 97%. Entonces, ¿cuánto es la distancia de 80 a 88? Pues dividimos 80 entre 88. Y es de un 90%. O sea, en el primer ciclo, ¿vale? De acá a acá perdió o mejor dicho, tenía un 3% de distancia. Luego tenía un 7% de distancia. ¿Ok? Entre este y este, luego entre este y este. ¿Vale? Y ahora vamos a tomar del 65 al 80. Sacamos esa proporción. Vamos a poner 65 entre 80. Claro, acá ya es como un 18%. ¿Vale? ¿Qué son estos números, José? ¿Qué locura me estás hablando? Pues ya te lo voy a explicar. 18%. ¿Ok? Significa que en el pico máximo que marcamos acá, el precio tuvo una distancia o subió menos, o subió un 3% menos que la vez anterior. ¿Ok? Aquí subió un 3% menos que la vez anterior. Luego, la distancia entre este y este fue un 7% menos que la vez anterior. Y luego, la distancia entre este y este fue de un 18% menos que la vez anterior. ¿Ok? Y entonces, eso nos lleva a que aquí podemos sacar también otra proporción. Es decir, que de este 70%, ¿ok? El precio debería estar entre un 60, más o menos, la distancia cuando encuentre el máximo. ¿Ok? Porque si sacamos, por ejemplo, un 18% de 70, a poner 70 por 0.18, nos da, claro, 12,6 menos 70, es un 57, sí. Es decir, cuando el precio esté más o menos extendido un 60% de la EMA 20, siguiendo este patrón de que es decreciente a lo largo de los ciclos, como lo puedes ver, cada vez sube menos. ¿Ok? Aquí estaríamos hablando de que sería más o menos entre un 57 a un 60% de distancia entre la media móvil. ¿Cuánto sería eso? Amigos, sobre los 150.000 a 170.000 dólares más o menos. Dependerá de mucho, por supuesto, como te acabo de decir, es imposible que vendas aquí arriba en el pico máximo y demás, pero lo que yo sí te puedo decir es que si el precio de Bitcoin, y ahora vamos a eliminar todo esto, y ya con esto termino, si el precio de Bitcoin, imagínate, a día de hoy estuviese, mete un velazo y llega a los 165.000 dólares, desde los 165.000 dólares hasta la media, actualmente es de un 62%. Si eso estuviese pasando a día de hoy, yo vendería todo. ¿Ok? Yo vendería todo. ¿Por qué? Por el sistema que te acabo de mostrar. Pero necesitamos que el precio obviamente se desarrolle, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué mensaje quiero mandarte con esto? Que tengas presente que, por supuesto, lo que hay que estar pendiente es esa distancia de precio máximo a la EMA 20 cuando la veas demasiado separada. O sea, si el precio, como te digo, lo ves aquí arriba y la media la sigues viendo aquí abajo, cuando ya sea más de un 60% de distancia entre un punto y otro, ten cuidado y por lo menos asegura algo de beneficios. No sería algo descabellado pensar. Porque sí, efectivamente, por FOMO el precio puede romper un poco más y subir un poco más, pero seguramente después va a venir el ciclo bajista y te va a haber dado igual vender en 165 que haber vendido en 170 o 180. Créeme que es así. Entonces, no me extiendo más. Espero que este video te haya podido servir. Recuerda que lo que te trato de explicar es que cuando Bitcoin esté extendido por lo menos un 60% de la media móvil, 20 periodos de temporalidad semanal, en ese momento hay que empezar a tener cuidado. Y si sigue y pasa el 60, 70, 80%, con total seguridad yo estaré fuera de mercado y adiós criptomonedas para este ciclo. Te pido por favor un fuerte like, que compartas este video con la mayor cantidad de gente posible. Si estás en grupos de amigos, de familiares, de criptomonedas, de tal, de esto y aquello, que están fomeados hasta arriba, te pido que compartas este video para que tengan herramientas que les puedan permitir tomar decisiones racionales a la hora de saber qué hacer con tu dinero. ¡Uf! ¡Qué videazo! El video de 2024. La va a romper completamente. Estoy seguro y sé que tú me vas a ayudar con tu like y mandándole este video a todo el mundo. Adiós.